Un momentito. Un momentito. Ok. Ya puede abrir su micrófono David Tawil. Adelante, Davidito. Bienvenido a Gamsum Letová. Qué bueno que estás con nosotros. Te felicito. Y adelante, Davidito. Buenas noches a todos. Gracias al señor Elías Levy y a Yossi Mizrahi por invitarme. Gracias a ustedes y a Carla Kadosh por escucharme. Estamos en las 3 semanas de Abelut. No escuchamos música, no hacemos cosas, etc. Es porque se cayó la muralla de Jerusalén. La muralla es lo que nos cuida y nos separa de los Goim y nos cuida y nos protege de las malas influencias. Esta es la muralla que tenemos que volver a construir, estar separados de las ideas, formas de vivir, de vestir del go, y esto nos trae la pronta regular. Wow, qué mensaje, Davidito, qué hermosura, qué palabras, qué mensaje. Te felicito. Gracias. Gracias por este mensaje tan hermoso para todo el público de Gamsum Letová. Y de Jajam Shaul que él te diga unas palabras. Adelante, Jajam. Muy buenas noches, Elías, querido auditorio, y a nuestro nuevo conferencista, David Tawil. Qué alegría haber escuchado su mensaje tan bonito, un mensaje que encierra la verdad y la continuidad del pueblo de Israel, que las murallas simbolizan la protección de actos ideológicos del pueblo de Israel para estar protegidos. Te felicito, David, qué bonito hablaste, y que Bezrat Hashem crezcas mucho en todas las áreas, que Hashem te bendiga con mucho éxito. Vamos a comenzar Mizmor Letodá. Tenemos el zehut de regresar de Eretz HaKodesh. Estuvimos fuera con el favor de Hashem en un Brit Milá de un nieto en Jerusalén, y ahora, Baruch Hashem, regresamos a nuestras funciones con el favor de Hashem. Mizmor Letodá, Hariau l'Adonai kol haaretz, Ivdu et Adonai besimcha, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו, בצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו והדור ודור emunato. El tema de hoy, Bezrat Hashem, confía en papá y construirás el Bet HaMikdash. El día de hoy quiero traer un análisis de una Gemara en Masejet Yumá, Tet Amud Bet, donde en esta Gemara se puede visualizar la ideología, la ashkafá de la Torah Kedoshá. ¿Qué es lo que Boreolam valora principalmente de un Yehudí? ¿Cuál es el punto central y cuál es la conexión con Hashem? Dice la Gemara en Masejet Yumá Tet Amud Bet. ¿Por qué se destruyó el primer Bet HaMikdash? Dice la Gemara, duró 410 años y se destruyó el Bet HaMikdash por 3 pecados graves. 1, Avodat Zará, idolatría. 2, Giloy Arayot, adulterio, desviación sexual, todo el tipo de lo que es corrupción sexual, Ushvichut Damim, y asesinar. La Gemara cuenta
¿Qué es lo que ocasionó, por ejemplo, de Gilui Arayot? Que las mujeres caminaban una chaparrita al lado de una alta y caminaban con tacones y se ponían perfume y cada taconazo que daban sacaban un perfume y se escuchaba se olía este perfume. Obviamente, todo esto era para llamar la atención. Quiero decirles que de aquí se ve algo muy grande. La causa de la destrucción del Bet HaMikdash no fue por el acto grave que una persona pudiese cometer, sino por esos intentos de despertar la atención, de motivar a los jóvenes, a los señores, con medio de que una chaparrita va a una alta al lado y dan taconazos y sale perfume y están estimulando a los jóvenes al pecado. Esa fue la raíz de la destrucción del Bet HaMikdash. Dice la Gemara, y Bet HaMikdash Sheni, el segundo Bet HaMikdash, ¿por qué se destruyó? Si ayu oskim batorah u bamitzvot u begemilut hasadim, estaban estudiando Torah muy fuerte en el segundo Bet HaMikdash y hacían mitzvot y hacían gemilut hasadim. ¿Por qué se destruyó? No había idolatría, no había asesinato, no había Gilui Arayot. ¿Por qué se destruyó Bet HaMikdash? ¿Qué hay? ¿Qué gravedad fue? Dice la Gemara, mi peneshe allá vos sinat hinam, porque había odio en las personas. Le lametja, para enseñarte, sheshkula sinat hinam, que neket shalosh averot. Es equilibrada y equivalente, y más todavía, el odio a las personas y el hablar mal de ellos por odio, que las tres pecados juntos, Abodá Zará, Gilui Arayot y Shefir Hutam. Es algo sorprendente. El primer bait, la primera casa, se destruye por tres pecados madres que son gravísimos: idolatría, asesinato, adulterio, etc. Y el segundo Bet HaMikdash, ¿no? No había ese tipo de pecados. Estudiaban Torah, hacían mitzvot, hacían gemilut hasadim, pero tenían un problema. Se odiaban unos a los otros y se lastimaban y hablaban mal uno de los otros. Dice la Gemara, los primeros Reshaim Ayú, el primer Bet HaMikdash, eran gente mala, asesinato y dañaban a las personas. El Ashetalu Bithonam Bakadosh Baruch Hu. Pero era gente que sí confiaba en Akadosh Baruch Hu. ¿Qué quiere decir que sí confiaban en Akadosh Baruch Hu? Tenían una buena conexión. Sabían que Hashem los puede dañar. Sabían que Hashem los puede castigar. Pero ellos se vieron vencidos por sus instintos, por sus corajes, por sus placeres, por sus deseos. Pero ellos sabían que con Dios hay que tener una buena conexión. Pero el segundo Bet HaMikdash, aunque estudiaron Torah y hacían mitzvot, pero ellos tenían sinat hinam. Y como tenían sinat hinam, se entiende de la Gemara, no confiaban en Hashem. No tenían bitajón, confianza en Hashem. Señoras y señores, si haríamos un análisis y una evaluación, una encuesta, ¿qué opinaríamos todos? ¿Qué es más grave? ¿Dejar la Torah, dejar las mitzvot y que una persona no tenga tanta confianza en Hashem? ¿O cuando una persona sí cumple las mitzvot
pero no tiene confianza en Hashem. ¿Qué es más grave? Hacer adulterio, asesinato, idólatra, pero tiene confianza en Hashem. Sabe que Hashem existe, sabe que en Hashem se apoya uno. Eso es menos grave que aquella persona que cumple Torah, mitzvot, ma'asim tovim, pero ¿qué creen? Habla la shonará del otro, odia al otro. Si hacemos una encuesta, todo mundo diríamos que aquella persona que no hace idolatría, no asesina, no es adúltero, la verdad son los mejores. Ay, pero habla un poquito mal de los demás. Ok, está bien, es una debilidad. Pero una persona idólatra, asesino, y hace ese tipo de pecados tan graves, pero tienen confianza en Hashem, como dice el Pasuk, ve al Hashem Yoshienu, a lo Hashem Bekirbenu, nos vamos a apoyar en Hashem. Ese aparentemente es mucho más grave. Dice la Gemara, ¿no? ¿Quiénes son mejores o menos peores? ¿Los del primer Betamikdash o los del segundo? Dice la Gemara, fíjate, el primer Betamikdash se destruyó y duró nada más 70 años. El segundo, llevamos 1900 y pico de años, casi 2000 años. Vemos que es más grave los pecados cometidos en el segundo Betamikdash. Por eso llevamos casi 2000 años. Pero si estudiábamos Torah, hacíamos mitzvot, gemilut hasadim, todo, pero odiábamos uno al otro. De la Gemara se ve clarísimo que en el primer Betamikdash, aunque eran idólatras, asesinos, adúlteros, pero confiaban en Hashem. En el segundo se ve que no confiaban en Hashem, aunque tenían Torah, mitzvot y ma'asim tovim. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver el odio al compañero, a la falta de confianza en Hashem? Y aquí quiero explicar algo muy grande. Querida concurrencia, querido auditorio, cuando una persona odia a los demás y habla mal de ellos, se ve una cosa gravísima. Se ve que no tienes fe y confianza en Hashem. Cuando una persona odia al otro porque le hizo algo, odia al otro porque es mejor que tú, esto viene porque la persona no confía que el que da y reparte, quita y pone, es Boreolá. ¿Por qué no puedes tú vengarte de alguien? Dice el Jinuj, porque si una persona se venga del otro, es porque no tiene fe que lo que te pasó, Hashem te lo mandó, sino que el otro te dañó, y por eso lo odio a él. La envidia, el coraje, la falta de reconocimiento que todo viene de Hashem, lleva a la envidia tan grande. Señoras y señores, escuchen la oración que voy a decir el día de hoy. Sinat Hinam, el odio a los demás, no es nada más una falta urbana, una falta de ética, una falta entre los compañeros. Ben Adam la Javero. Sinat Hinam, el odio a los demás, es una falta Ben Adam la Makom, entre tú y Akadosh Baruch. Porque cuando una persona reconoce que todo viene de Hashem, no existe motivo para odiar a nadie, ni de envidia,
ni de coraje, ni por actuar con represalias porque te hizo algo en la vida. Y ese es el emet. En el primer bait había Yetzer Hara. Hacían esto, hacían esto, hacían el otro. ¿Pero qué creen? Al Hashem Yoshien confiaban en Hashem. Y por eso, nunca, nunca en ningún momento dado se desconectaron de Hashem. La conexión con Hashem viene cuando la persona confía en él. ¿Qué quiere decir bitajón en Hashem? Bitajón es confío que hay una fuerza omnipotente, el Altísimo, el Creador, el que supervisa todo, el que todo depende de él y todo viene de él. Y él determina todo lo que tenemos y todo es para nuestro bien. Eso es bitajón. Bitajón es una fuerza ilimitada. Es el Todopoderoso. Y es tan poderoso que supervisa todo y todo lo que tengo en la vida viene de Él y siempre es para mi bien. Eso es bitajón. La clase ya puede terminar el diálogo. El primer bait vivían con conexión con Hashem. Nada más tenían coraje y el que le hacía algo lo mataban, no respetaban a las personas y eran adúlteros, tenían intenciones de pecar y tenían idolatría, que idolatría no es que no existe Hashem. Hashem existe, pero consideraban que tiene representantes en este mundo, etc. Confiaban en Hashem. Por eso duró nada más 70 años. Sin embargo, en el segundo Bet HaMikdash, aunque estaban llenos de Torah y de mitzvot y de Maasim Tovim, pero odiaban uno al otro. Se entiende clarísimo de la Gemara que cuando uno está odiando al otro es por falta de conexión con Hashem, falta de reconocer que todo viene de Él y que todo es para nuestro bien. Y por eso no hayub botahim Hashem, no confiaban en Hashem. Y como no confiaban en Hashem, por eso pecaron. Y por eso hablaron la Shon Hara. Y por eso odiaban a los demás. El Hafetz Haim escribe en su libro, en la introducción, que no es posible que se haya destruido Bet HaMikdash nada más por haber odiado a los demás, sino que el odio te llevó a hablar mal del otro. Es un odio que lo exteriorizas por medio de palabras de desprecio a los demás. Ese es el punto principal que de la Gemara se ve. En Bait Rishon, en la primera casa, Reshaim Ayu, el Ashetalu Bithonam, Bakadosh Baruch Hu, se apoyaron en Hashem. Se entiende que Bait Sheni, en casa, la segunda casa, aunque tenían Torah o Mitzvot, había Sinat Hinam. Y la Sinat Hinam es una demostración cuando uno odia que no confía en Hashem. Hasta aquí la Gemara. Y por eso la Gemara dice que es mejor, así dice la Gemara, es mejor la uña de los que vivieron en el primer Bet HaMikdash que toda la personalidad de los que le vivieron en la segunda. O sea, eran más santos y menos pecadores. Ay, pero pecaron gravísimo, idolatría y esto y el otro, no importa. Sí, es grave pecar, pero es más grave desconectarse de Akadosh Baruch. Hasta aquí esta Gemara en Masejet Yomá Teta Mubet. Ahora quiero traerles otra Gemara. Dice la Gemara en Masejet
Ta'anit Kaftet. Amar Kadosh Baruch Hu, dijo Boreo Olam, la noche de Tisha B'Av era la noche que se quejó el pueblo de Israel con los espías. Y se quejaron tan fuerte, y bajitim bejiash el hinam, lloraron un llanto gratis, un llanto injustificado. Y como lloraron esa noche, ahora, dijo Boreolam, van a llorar de verdad y se va a destruir Bet HaMikdash. Se va a destruir el Bet HaMikdash porque ustedes lloraron y se quejaron. Quiero traer un pasaje para que se entienda bien. La Torah dice en Jumash Devarim, capítulo Aleph, Pasuk Kav Zayin. Cuando fueron a espiar la tierra, fueron los 12 espías. Dice la Torah, tomaron frutas y dijeron la tierra es muy buena, pero no quisieron subir. Batambru et pi Hashem Elohim, y se rebelaron a la palabra de Boreolam. Bateragenu beaolechem, se quejaron en vuestras cabañas. Batomeru besinat Hashem otanu, porque Hashem nos odia, el Creador, el Altísimo, el Eterno, el Omnipotente, nos odia. Y como nos odia, por eso nos sacó de Egipto, para entregarnos en manos del pueblo de Morí, para exterminarnos. Dice la Torá que cuando el pueblo de Israel mandó a los mensajeros, a los espías, ¿qué fue lo que dijeron? Hashem nos odia a nosotros. Hashem nos odia. Y por eso nos mandó a la tierra de Israel. Nos sacó al desierto para que nos exterminen. Hashem no nos quiere. Hashem no nos protege. ¿Qué palabras son esas? ¿Cómo se atreven a decir que Hashem nos odia? Dice Rashi, pero en realidad Hashem los quiere. Hashem los quiere muchísimo. Entonces, ¿por qué ellos decían que Hashem nos odia? Escuchen, Rabotai, señoras y señores, una regla de percepción, una regla en la vida. Dice Rashi en arameo, lo voy a decir en español. Lo que la persona piensa del otro hacia él así lo piensa de él hacia el otro. Si yo siento que tú me quieres, yo te quiero. Si yo siento que tú me odias, automáticamente yo te odio. El pueblo de Israel sentía que Hashem los odia. ¿Pero por qué? Porque con justa razón, como hemos sido tan pecadores en el Egipto, en el desierto, y quejumbrosos hasta decir basta, todo el tiempo nos quejamos, seguramente nos odia. Y cuando uno siente que Hashem te odia, entonces por naturaleza, cuando sientes que alguien te odia, tú también lo odias. Lo que sientes que el otro siente por ti, tú lo sientes por él. Esa es la regla de la vida. El pueblo de Israel sintieron que Hashem nos odia con justa razón y por eso lo odiaron. Como ellos odiaban a Hashem, como una persona siente sobre el otro, siente del otro hacia él. Vean qué interesante. El pueblo de Israel siente que Hashem los odia. Como siente que los odia, por eso también el pueblo de Israel odia a Kadosh. Uno siente hacia el otro lo que siente del otro hacia él. Sentimos que Hashem nos odia, por eso lo odiamos.
¿Y por qué nos odia? Porque nos portamos mal. Y como sentimos que nos odia, por eso lo odiamos. Y como lo odiamos, automáticamente también sentimos que Él nos odia. Porque yo siento sobre Él lo que Él siente sobre mí. Esas son las palabras de Rashi. Hoy aprendimos algo muy grande. Si tú despiertas amor hacia las personas te amarán a ti. Si tú despiertas coraje hacia los demás, también los demás. Y aquí dice Rashi que esta regla es solamente entre los seres humanos, pero en Hashem no es así. Aunque tú lo odies, Barmenán, Él te quiere. Dice Rashi, Vehu ohevetchem. Entonces, ¿qué dice la Gemara? Ustedes lloraron gratis y pensaron que Hashem los odia cuando mandaron a los meragelim, a los espías, a los supervisores. Ahora van a llorar de verdad. Dice el Marsha, el Masejet Ta'anit, ahora van a llorar de verdad, y lloraron de verdad porque tuvieron odio a las personas. ¿Qué quiere decir? Quiero explicar algo muy profundo. Cuando una persona odia a los demás, habla mal de ellos, automáticamente la gente te odia. Tú odias y ellos te odian. Dijo Boreolam, ustedes odiaron a Hashem en el desierto esa noche, ahora van a odiar a las personas de verdad y van a Kaviahol a odiar a Hashem de verdad. ¿Por qué? Porque van a sufrir con lo que van a tener y van a todo el tiempo tener envidia de los demás. Y al tener envidia de los demás y coraje, eso se llama falta de bitajón en Hashem. El odio, Barminan Hashem, el odio, Hasbe Shalom a las personas, viene por falta de bitajón. Pero quiero explicar el día de hoy algo muy importante. Este odio es falta de confianza. ¿Confianza en qué? Confianza que Hashem, o escuchen esta oración y vamos a repetirla todos juntos. La confianza en Hashem, que aunque yo haya pecado, Hashem me quiere. Aunque yo haya pecado, Hashem me quiere. No creas que porque te quejaste o porque te pecaste, por eso Hashem te odia. Hashem te quiere, aunque hayas pecado gravísimo. Tenemos que saber que cuando una persona se siente querido por el Creador, uno despierta un amor sobre él. Baruch atah Hashem, aboher be'amo Israel be'ahavá. Hashem nos eligió con amor. ¿Qué sigue? Be'ahavta et Hashem Elokecha. Amarás a Dios. Tenemos hoy, para este tiempo y estas semanas, que sentir que no nada más a Kadosh Baruj Hu, Él, todo lo que nos manda es para bien, y a Kadosh Baruj Hu supervisa y es ilimitado, sino a Kadosh Baruj Hu todo lo que nos manda para bien. ¿Por qué? ¿Cómo se llama el mes que va a entrar en 3 días? El de aquí al viernes. ¿Cómo se llama el mes? Av. ¿Qué es Av? Es papá. Un papá jamás odia a su hijo. ¿Por qué todo lo que Hashem nos manda es para bien? Porque nos quiere. Tenemos que tener y crecer en una emuná nueva. Esta emuná se llama emuná que Hashem me quiere. Tengo fe que Hashem me ama. Cuando la persona tiene fe que Hashem lo ama, automáticamente tú lo amas a Él. Si lo amas a Él, tu conexión con Hashem es muy diferente. Hashem, aunque te hayas equivocado, aunque hayas hecho idolatría, aunque hayas cometido quejas, que sepas que Hashem te quiere. Cuando la persona reconoce que Hashem te quiere, es otra vida. Y por eso el pueblo de Israel,
lloraron cuando fueron de espías. Cuando lloraron, les dijo Hashem, ustedes lloraron gratis, ahora van a llorar de verdad. ¿Y cuál es ese llanto? Dice el Maharsha, el odio a las personas. Y eso se llama odiar a Hashem también. ¿Por qué se llama odiar a Hashem? Muy sencillo. Porque cuando tú tienes falta de confianza en Hashem, que todo es para bien y que Hashem te quiere y todo lo que te manda y te deja de mandar, es porque te quiere. Automáticamente tú lo quieres a él. Aprendemos el día de hoy que si confiamos que Hashem es poderoso, confiamos que Hashem es omnipotente, confiamos que Él supervisa toda mi vida y que todo depende de Él y que todo lo que me manda y me deja de mandar es para mi bien. ¿Por qué? Porque me quiere. Aunque yo haya pecado, nuestra vida va a ser otra. Tú tienes que sentirte amado. Hoy hablamos que un yehudí tiene que tener emuná, no nada más en Hashem, no nada más en la Torah, no nada más en Olam Haba. Tiene que tener fe y confianza que Hashem lo quiere. Hashem te quiere, señora. Hashem te quiere, señor. Hashem te quiere, joven, aunque te hayas equivocado. Aunque no has hecho teshuvá todavía, te quiere. Hay un dicho precioso de la Besal Salantos, de la Baal Shem Tov. Ojalá que el Yehudí quiera al Yehudí más tzadik como Hashem quiere al Yehudí más rasha. Ojalá que el Yehudí quiera al Yehudí más mejor que exista, como Dios quiere al Yehudí más malvado que existe en el pueblo de Israel. Cuando una persona confía en el amor de Hashem hacia él, vives diferente, vives conectado con él. Señoras y señores, ¿qué dijo el pueblo de Israel cuando mandaban los espías? Hashem. Vean el pasuk de la Torah. Cuando yo lo oigo del Balcoré, no lo puedo creer. ¿Qué se quejaban las mamás y cargaban a sus hijos? Bateragenu be'olehem. Dice el pasuk, Batomeru, Besinat Hashem otanu, Otzianu meretz Mitzrayim. Porque Hashem nos odia, por eso nos sacó de Mitzrayim. Y esa es la gravedad de la falta de confianza que Hashem nos ama. Quiero traer varios puntos de verdad muy importantes. ¿Cómo debemos de confiar en Akadosh Baruj Hu? Una de las cosas de veras grandes que en la vida una persona tiene que saber es que el llanto en Tisha B'Av es porque el pueblo de Israel no confiamos que Hashem te quiere. Les voy a contar, venía yo en el avión de Israel a Nueva York y al lado había una señorita Yehudía y ella nació en Chicago. Hablaba español porque su mamá habla español. Habla hebreo porque sus papás son de Israel. Y habla inglés porque nació en Estados Unidos. Y yo le dije que ¿por qué no se casa si tiene 23 años? Dijo, no tengo mucho tiempo. Le dije, ¿con quién te piensas casar? Dijo, con el que caiga, judío o no judío. Le dije, ¿pero por qué? ¿Tú cuidas Hanukkah, prendes velas? Claro. ¿Tú comes matzá? Claro. ¿Y comes pan en Pesach? Claro. ¿Y ayunas en Kippur? Cuando está hace unos años atrás. Ahorita ya no. Y la vi una señorita que no conoce quién es Boreolam. Simplemente falta de conocimiento.
tenemos que enseñarle a nuestros hijos que hay Boreolam, que volteas a ver el cielo y vas en el avión y ves la grandeza del Todopoderoso. Ashamayim mesaprim kot kel. El cielo atestigua de la grandeza de Hashem. Tenemos que practicar en casa, en la ciudad de Shabbat. No hablar tanto divrei Torah, halajot. Hablar cosas de emuná. Hablar cosas hermosas. Concientizando a la familia de la existencia, que hay un creador que se llama Avinu Shebashamayim, el Padre de nosotros. Estuve en el Kotel HaMa'araví y veo, había silencio, y estábamos diciendo la Amidá, y se para un señor, se ve que no estaba muy bien, pero la verdad me dio mucho refuerzo, y le dice, Abba, papá, gritándole al Kotel así a Boreolam, Shahafta Otanu, que te olvidaste de nosotros. Abba, al tishkach otanu. Papá, no te olvides de nosotros. Y de verdad, un yehudí tiene que vivir. Escuché otro yehudí que estaba ahí. Le decía, Abba, papá, ani rotze lithaten im Sara bat Rimon. Papá, me quiero casar con Sara bat Rimon, hija de Rimón. Abba, ani rotze. ¿Saben cuántas veces dijo? 800 veces. Yo la verdad dije, si será muy su papá, pero también es mi papá. Y ahora empecé a rezar y le llamaba yo a Hashem, Abba. Esta clase es Abba. Menahem Av. ¿Qué nos consuela? Que Hashem es papá. Tenemos que crecer en la emuná que Hashem nos quiere mucho, aunque nos hayamos equivocado. Aunque hayamos cometido errores grandes, Hashem nos quiere mucho. Y cuando una persona vive con esa fe que Hashem te quiere, automáticamente te sientes importante. Tenemos que meter más conexión. No, el judaísmo no es actos exteriores, acto de rezar, acto de no comer, acto de hacer, acto de quitar y de poner. No son actos, son actos que ayudan a que la persona viva conectada con Hashem. Que la conexión con Hashem es lo principal. Voy a traer una Gemara. La Gemara dice que se destruyó Beit HaMikdash por idolatría, adulterio y asesinato. Y por otro lado, dice la Gemara en Masejet Nedarim Pe'ale, se les preguntó a los ángeles por qué se destruyó Beit HaMikdash. Le preguntaron a los profetas por qué se destruyó Beit HaMikdash. Le preguntaron a los Jajamim, le preguntaron a los Nevi'im por qué se destruyó Beit HaMikdash. Y nadie sabía. Dice la Gemara, nadie supo contestar ni una palabra. Acheba, Kadosh Baruj Hu, hasta que vino Boreolam y nos dijo, ¿saben por qué se destruyó Beit HaMikdash? Beit HaMikdash se destruyó por la falta de valorización a la Torah. No decían Berajá para estudiar Torah. Dice el Ran, no valoraban el estudio de la Torah tanto. Lo veían como una lectura de instructivo. Mas no que el estudio de la Torah te conecta con Hashem. Entonces no le vieron la importancia para decir Berajot. Señoras y señores, ¿cómo está eso? Que el pueblo dice, no sé por qué se destruyó Beit HaMikdash, hasta que tuvo que venir Hashem y dijo, porque no valoraban el estudio de la Torah, no dijeron Berajá. ¿Qué no saben
que el motivo de la destrucción del Bet HaMikdash fue por idolatría, por asesinatos, por adúlteros. De manera masiva, el pueblo de Israel pecaron. Hicieron pecados gravísimos. ¿Por qué se destruyó el Bet HaMikdash? No sé, la verdad no sé. Le preguntaban a los ángeles, no saben. Le preguntan a los profetas, no saben. ¿Qué hay que preguntar? ¿Qué no saben que pecaron gravísimo? Gravísimo. Mataban gente, idolatría, todo. Adulterio, corrupción, desviación sexual, todos los pecados. Pues, ¿cómo que no sabían? La respuesta, Besat Hashem, el pueblo de Israel sí pecaron y en cosas muy graves. Pero ¿qué creen? Ya que estudiaron tanta Torah, el mérito, y hacían tantas mitzvot, el mérito de estudiar Torah y hacer mitzvot, tendría que ayudarnos a que Hazbe Shalom no sean castigados. Aunque hayan estudiado mucha Torah, el pueblo de Israel dice, tanta Torah estudiaron que aunque hayan hecho cosas tan graves, el estudio de la Torah te lleva a reflexionar y a cambiar. No puede ser que no hayan cambiado. Si una persona estudia Torah, se transforma. El estudio de la Torah no es reunión de conocimientos. El estudio de la Torah es una transformación de visualización, de óptica. Cuando yo tenía 18 años y fui por primera vez a Israel a estudiar, le dije a mis padres, les grabé un cassette, así nos comunicábamos en los años 1982. ¿Cómo veía yo ir a Israel a estudiar? Es como ir a una óptica y te cambian de graduación y te ponen unas lentes para poder mirar la vida como debe de ser. El hecho de que el pueblo de Israel no hayan valorado el estudio de la Torah, su importancia de lo que es estudiar Torah y acercarse a Hashem, eso ocasionó que no puedan alejarse de adulterio, de avodah zará, etcétera, etcétera. Si una persona no valora Torah, aunque estudie mucho, esa Torah no le ayuda a transformarse. Más de lo que Hashem quiere que un yehudí estudie Torah, que una mujer estudie, es que valore lo que es estudiar Torah. Estudiar Torah es apegarse a Dios. Estudiar Torah es conocer al Creador. Me di cuenta, tantos jóvenes perdidos no conocen qué es Hashem. No saben quién es Hashem. Y eso impide que el mérito de la Torah proteja al pueblo de Israel. Encontré en un libro hace 300 años, no yo lo encontré hace 300 años, un libro de hace 300 años, que ahí dice el libro que había una persona que pecó delante del rey y lo querían matar. Le dijeron, su majestad, este señor toca el violín y ayuda a alegrar al rey. Dijeron, si es así, no lo maten. Un día le pasó un accidente pulmonar en los dedos y se le cortaron los dedos. Ya no podía tocar, ya no había forma de tocar. Cuando pasó el accidente de los dedos, dijo el rey, mátenlo. Dijeron, ¿pero por qué? ¿Una persona que le pasa un accidente hay que matarlo? Dijo, no. Este señor ya le correspondía morir.
toda su licencia de vida es porque alegra mucho al rey. La persona que estudia Torah con valorización, señoras y señores, hoy vamos a crecer. No es suficiente estudiar Torah, sino es valorar qué es Torah. Torah es la hija de Hashem. Torah es el nexo y la conexión entre un Yehudí y Boreolam. Si tú no valoras Torah, la interrumpes por cualquier cosa, no le das la importancia a lo que es estudiar Torah, es una cosa muy grave lo que estás viviendo. Y entonces, esa Torah ya no protege a la persona, ya no lo encamina, ya no cambia su ideología. Por eso dice la Gemara, los malajim pensaron que aunque hayan pecado 3 graves pecados, pero si tienen Torah, eso los puede proteger y no es para que se destruya Betamikdash. Les contestó Boreolam, aunque tengas mucha Torah, si no tienes esa Torah, valorar lo que es Torah, valorar lo que es Hashem, valorar lo que es Bitajón, esa Torah no puede funcionar como debe de ser. Una Torah no valorada no tiene fuerza para poder funcionar al pueblo de Israel. Vean ustedes cuánto tenemos que trabajar en el interior de nosotros. Uno, tener más bitajón en Hashem. Bitajón, confianza, es la conexión máxima con Hashem. Confianza es el poder de Él es grandísimo. Él existe, Él es poderoso, Él maneja todo, Él conoce mis pensamientos. Todo lo que me manda y me deja de mandar es para mi bien, porque me quiere. ¿Por qué lloró el pueblo de Israel con los espías? Porque no confiaron que Hashem los quiere. Pero cuando una persona trabaja y la emuná que Hashem es Abba, es mi papá, automáticamente la conexión con Hashem es muy diferente. Cuando uno va a necesitar algo, necesita dinero, necesita un shidduch, necesita hijos, necesita cualquier cosa, decirle pa, así decirle en español, papi, en Torah en hebreo, Abba, necesito esto. Y cuando una persona se acerca con Hashem y necesito esto, automáticamente a Kadosh Baruj Hu le contesta. Con eso se contesta, ¿qué quiere decir? Beatá berahamecha rabbim, tú Hashem, tahpotz banu betirtzenu, que nos quieras y nos caigas, que te caiga, que podamos caer bien. Tahpotz banu, que nos quieras, betirtzenu, que quieras nuestros actos, nuestras ideologías. Betehezena enenu mishukal et Zion berahamim, que podamos regresar a Zion. Baruch atah Hashem, amahazir shechinato, regresar a Yerushalayim. ¿Qué es regresar a Yerushalayim? Confianza en Hashem. En lo que Hashem construye Betamikdash, nuestro trabajo tiene que ser confía más en Hashem. ¿Te pasa algo? Júzgalo para bien. Les voy a contar una historia, de verdad impresionante. Fuimos a una graduación de un nieto. Hicieron una obra a los niños de 5 o 6 años. Que había un señor que sacaba su basura y la ponía siempre en el bote del otro. Llegaba un niño y sacaba la basura y la ponía en el bote, en el lugar del vecino. Lo cacharon sus amigos. Le dijeron, no entendemos. ¿Por qué te pones en el bote del compañero? Ponlo en tu bote. ¿Saben lo que les dijo? Porque mi papá me dijo que los ladrones checan las casas y donde no hay basura es porque no están. Y seguramente van a entrar a robar. Por eso, como los vecinos se fueron de viaje, yo empecé, vean qué cosa tan hermosa, yo empecé a tirar la basura ahí para que crean los ladrones que hay gente en la casa
y no entren a robar. Nadie se puede imaginar cuánto una persona tiene que despertar amor a las personas, amor a Boreolam, tener confianza y saber que si quieres regresar la Shejinah, tienes que confiar en Hashem. La falta de confianza destruyó Betamikdash. La falta de confianza hace que la persona hable mal de Hashem y de las personas. Pero la confianza es la que construye Hashem y para. Trabajemos cada vez más la humildad. Trabajemos cada vez más el tener confianza en Hashem. En una ocasión iba en el avión y de repente había una turbulencia tremenda. Este mandó un WhatsApp, su número de cuenta, este le dio beso al otro, este se despidió del otro, estaban cada uno en su cosa, en su mundo. Y de repente había un niño que estaba pintando feliz en el avión. Dijo, oye, ¿no tienes miedo? Mira cómo está el avión. Le dijo, para nada. Dijo, ¿pero por qué? Dijo, porque el piloto es mi papá. Y cuando una persona entiende cómo se llama el mes de Tisha B'Av, Menahem Av, lo que nos consuela es que es mi papá. Si Am Israel hubiera confiado que Hashem los quiere, aunque hayan pecado, nunca hubieran pensado que Hashem los odia, ni tampoco hubieran despertado el odio sobre Akadosh Baruj Hu. Y este es el secreto. La primer casa de Betamikdash, 70 años. Ay, los peores pecados, pero había confianza en Hashem. El segundo Betamikdash, llenos de Torah, puras conferencias, ya había Gamzum Letová, había de todo. Mitzvot, Maasim Tovim, Hasadim, páginas de Shiurim. Pero llevamos casi 2000 años, porque no hay esa confianza en el Ribono Shel Olam. Tenemos que enseñar y propagar que existe Boreolam, que su fuerza es ilimitada, que es eterno, que supervisa, que decide, y todo para bien. ¿Y por qué? ¿Por qué es para bien? Porque me quiere. Y cuando una persona, su relación con Boreolam es porque es mi papá, automáticamente las cosas cambian. Y siempre que tengas algo que te duela o que te falte, acude a papá. Por eso dice la Gemara Masejet Brachot, Lamed Bet, una belleza. Millón Shenehra Betamikdash, desde el día que se destruyó Betamikdash. ¿Qué pasó cuando se destruyó Betamikdash? Dice la Gemara, Nifseka Homat Barzel Ben Israel de Abiem Shebashamay. Se hizo una muralla entre el pueblo de Israel y Hashem. Kaviahol no nos escucha, pero sí nos escucha. Hashem está del otro lado de la muralla. No lo ves, pero tú hablas y Él te escucha. Tenemos que crecer más, no en los actos nada más, sino en la ideología, en las bases que existe Boreolam, que supervisa nuestra vida. Y el día de hoy aprendimos, confía en Él, que te quiere, aunque te hayas equivocado, aunque hayas hecho lo peor, como dijo el Baal Shem, ojalá que el Yehudí más bueno quiera al Yehudí más tzaddik que existe, como Hashem quiere al Rasha más grande que existe. Hashem nos ama, y cuando uno se siente amado, la naturaleza es, si yo me siento amado, lo amo. Si yo me siento odiado, Barmenán, odio. La persona
reacción hacia los demás como él percibe el sentimiento de los demás hacia él. Por eso hay que tener Ain Tová, corazón, bonito ojo, y tener esa generosidad en el corazón, de dar amor, de dar cariño, de alegrar. Yo la verdad quiero felicitar mucho a Gamzum Letová, encabezada por mi querido Elías Levi, Rabbi Yossi Mizrahi. De verdad, hoy, qué hermosura que un jovencito, David Awil, habló. ¿Saben cuánta importancia le das a un joven? ¿Saben cuánta alegría le das? Todo lo que una persona pueda hacer en su día, desde que amanece, prende tus antenas. ¿Cómo puedes alegrar al taxista? ¿Cómo puedes alegrar al cliente? ¿Cómo puedes alegrar a tu socio? ¿Cómo puedes alegrar a tu esposa, a tu hijo, al que se te presente? Y concluyo con esta oración. Cada encuentro con cada persona es la gran oportunidad para dar amor y demostrar tu confianza en Hashem. El que confía en Hashem vive contento y tiene mucho que dar, amor, dinero, cariño a los demás. El que no confía siempre vive reprimido y no tiene lo que dar. Muchísimas gracias. No se escucha, Elías. No se escucha lo que tú hablas. Elías, no escuchamos tus palabras. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Berajá be'atzlajá. Que pasen una bonita noche y todo lo mejor. Be'ezrat Hashem.